Hola, muy buenas tardes. Les habla su amigo y servidor Raúl John Vázquez. El video de hoy se titula Plutarco Elías Calles creó a Dios a su imagen y semejanza. Toda construcción social deberá ser controlada por el Estado o destruida de no poderse controlar. Alguna vez se le atribuyó a Plutarco Elías Calles una frase muy parecida a esta. No tengo la forma de demostrarlo, por eso queda nada más en una supuesta, ¿verdad? Plutarco Elías Calles, 1924-1928, fue presidente de la República, nace en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877 y muere en la Ciudad de México un 19 de octubre de 1945. Fue un profesor militar y político mexicano que fue presidente de los Estados Unidos mexicanos en el cuatrienio del 24 al 28, figura clave en la historia de México. En 1915 fue nombrado gobernador interino de Sonora. Después fue nombrado secretario de Fomento y Trabajo en el gabinete del presidente Venustiano Carranza. En 1920 se adhirió a la campaña electoral de Álvaro Obregón. Él era el brazo derecho que le faltaba a Álvaro. Al triunfar el plan de Agua Prieta, ocupó la Secretaría de Guerra en el gobierno de Adolfo de la Huerta y posteriormente la de secretario de Gobernación en el gobierno de Obregón. Favorito de Obregón, por dedazo, es elegido en 1924 presidente de la República. Fíjense que aquí es lo que me llama la atención, la casualidad. Dicen que en política no hay casualidades. La Iglesia Luz del Mundo nace en 1926, casualmente al inicio de la Guerra Cristera. Y uno de los lugares en donde la Guerra Cristera adquirió mayor fuerza fue en el estado de Jalisco, entre Jalisco y Colima, donde estaba el Camino Real de Colima, donde estaban esas guerras feroces, cuando buscaban institucionalizar las iglesias, que entraran en un padrón y que le entraran con su cuerno, ¿no? Que pagaran sus impuestos correspondientes. Esto no les gustó a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y se armó la balacera, como dicen. Pero el viejo lobo Plutarco Elías Calles se le empezó a meter en la cabeza una idea muy interesante. ¿Por qué no crear tu propia iglesia? ¿Por qué no controlar todo ese poder enorme que tiene la fe en México? Y fue cuando empezó a crear así que la famosa Luz del Mundo, de la mano de Aarón Joaquín, el primer gran ungido que por gracia divina, porque escuchó a Dios, recibió el apoyo por parte de Plutarco Elías Calles. Todo esto fue agarrando fuerza, fue teniendo una serie de apoyos. La iglesia fue fue creciendo. En su libro Los Hijos de la Luz, Ángela René de la Torre, académica del Centro de Investigaciones en Antropología Social de Occidente, describió la organización como un movimiento religioso de tipo pentecostal, debido a sus creencias fincadas en los dones y carismas del Espíritu Santo, que se mezclan con un espíritu israelita. Por llamado divino, según sus creencias, la iglesia fue fundada en Guadalajara, en donde fue erigido un templo de 80 metros de alto, lo que le llamamos el Pastel, allá en Guadalajara, en la colonia Hermosa Provincia, con un terreno obsequiado por el gobernador de Jalisco en aquel entonces, Marcelino García Barragán, de 1943 al 47, un terreno de 14 hectáreas. O sea, le regalaron 14 hectáreas. O sea, si existe alguna duda entre la relación entre el poder y la iglesia, esta iglesia Luz del Mundo, aquí se define. Estamos hablando de 14 hectáreas dentro de una de las zonas más movidas de Guadalajara. Es parte de la zona metropolitana. Y lo que vale hoy un solo metro cuadrado ahí en ese lugar. En ese terreno fue construida la Hermosa Provincia,
una colonia en la que viven muchos de los fieles y sus calles tienen nombres bíblicos como Getsemaní, Jericó o Jordán. Yo estuve en esa iglesia, entré, pude constatar que es impresionante el tamaño, la fastuosidad, la forma en la que se diseñó esta iglesia, la luz del mundo, que hoy ya cuenta con más de 5 millones de fieles en todo el mundo, pero simplemente en México estamos hablando de más de 3 millones de fieles. Está la iglesia Luz del Mundo en Veracruz, están en diferentes partes de la República, vamos a encontrar diferentes manifestaciones de esta iglesia que ha ido creciendo bajo una creación interesante en la cual pues tenemos a tres pues, ¿cómo le podríamos llamar? Seguidores de Dios, creadores de Dios, cómplices de Dios y el poder, Aarón Joaquín, Samuel Joaquín, Naasón Joaquín. Muchos están diciendo que, bueno, los famosos apóstoles de Dios. Muchos dicen que lo que está creándose hoy con Naasón Joaquín es un golpe rastrero por parte de Andrés Manuel o del poder en turno para acabar con este peso enorme que tiene este hombre con millones de personas, de seres humanos que lo ven y lo idolatran como un dios. Les voy a demostrar que no es así, que ya desde el año de 1997 existían demandas penales en contra de Aarón Joaquín. Aarón Joaquín es el padre, el fundador de toda esta luz del mundo. Y en 1997, Norma Angélica Cuellar nos narra qué es lo que hacía, cómo Samuel Joaquín abusaba sexualmente de las jóvenes, amparado en su carácter divino. Tratado como Dios en la tierra y con privilegios reales, Samuel Joaquín Flores, líder espiritual de la Iglesia Luz del Mundo, heredó de su padre Aarón Joaquín, fundador de esa organización religiosa, la costumbre de recibir adoración y culto a su persona, y contar con un grupo de mujeres que preparan jovencitas para brindarles bailes y compañía nocturna. Por el año de 1942, según consta en actas y en la prensa de la época, Aarón Joaquín fue acusado de abuso sexual en contra de algunas integrantes de la propia comunidad de Luz del Mundo, o también llamada aaronista. Pero el tiempo pasó y nunca se supo la verdad. En 1964, al morir el fundador, cuya imagen es adorada, ascendió no por herencia, sino por ungimiento Samuel Joaquín a la posición máxima de la luz del mundo. Desde entonces, Samuel Joaquín es una de las 4 divinidades que adoran al interior de esa iglesia: Dios, Cristo, Aarón Joaquín y él, Samuel Joaquín, a quien solo se le ven ocasiones muy especiales dentro de la iglesia. Esto fue escrito en 1997, aún vivía. De acuerdo con relatos del ex cronista de la Luz del Mundo, Fernando Flores, la disciplina moral al interior de la comunidad es rígida. Se impide la promiscuidad, el incesto, la homosexualidad y el lesbianismo. Las mujeres deben dejarse el cabello largo y utilizar falda larga. Los hombres no deben acercarse a las mujeres y, sin excepción, todos deben casarse con los propios aaronistas. La iglesia, que actualmente cuenta con unos 400,000 seguidores, o sea, estamos hablando del 97, recuerden, en varias partes del mundo, con sede en Guadalajara, ejerce control sobre las familias, quienes deben pagar su diezmo semanal sobre sus ingresos y propiedades. Durante años, señala Fernando Flores, quien también era director de la escuela primaria y subdirector de la escuela secundaria de la hermosa provincia. No se habló de los abusos de que las jóvenes eran objeto, pero un día alguien decidió hablar y de ahí comenzó el escándalo. El profesor, quien permaneció durante 20 años en esa iglesia, tuvo que retirarse al conocer los excesos, las violaciones y los traumas de sus alumnas. Yo lo hice por mí y por mi familia y por mis hijas, quienes algún día también podrían ser objeto de los deseos de estos tipos.
Les voy a platicar un caso de fanatismo. Una mujer cuyo nombre pidió se mantenga en el anonimato, recuerda que en 1985, cuando tenía 18 años, fue invitada a participar en un baile privado en la casa de la hermosa provincia en honor al varón de Dios, Samuel Joaquín. Yo nací en la iglesia, fui bautizada dentro de sus leyes y mi familia me obligaba a tener obediencia ciega a sus designios. Ella participaba activamente en el coro de la iglesia, era obrera, voluntaria y miembro activo de la comunidad. Así es como empecé a acercarme a Samuel Joaquín y a su familia. En una ocasión, Carmen Rodríguez, una de las mujeres que varias de las afectadas han señalado como una de las meretrices que preparaban psicológica y físicamente a las jovencitas para integrarse al harén, la llamó para que bailara hawaiano en honor al varón de Dios. La jovencita, que en adelante llamaremos Laura, accedió porque su familia consideró que se trataba de un gran honor al que no cualquiera podría acceder. Al llegar, Carmen Rodríguez la instruyó sobre los pasos del baile y le aconsejó que lo que ocurriera dentro de la casa de la hermosa provincia lo guardara como un secreto, porque no era conveniente que la gente se enterara de la vida privada del siervo de Dios. Dentro de una de las habitaciones, una de las 3 chicas que también participarían en la danza le dijo que tendrían que bailar sin sostén. Yo me espanté porque dentro de la iglesia se predica el pudor y la moral. Me sentía avergonzada, pero no me podía negar ante los deseos de la autoridad más grande que había tenido en toda mi vida. Laura, en compañía de las otras jovencitas de más o menos su edad, fueron llevadas a una estancia donde las esperaba Samuel Joaquín en una cama, y ahí Aidea Velar, otra de las meretrices, las grabó en video mientras bailaban. Laura recuerda que Carmen Rodríguez les dio algunas bebidas embriagantes y después de poco tiempo Samuel Joaquín las llamó para que se acercaran y las pudiera tocar. A las 3 nos empezó a besar y a acariciar los senos, pero él es sádico, de modo que los besos eran en realidad mordidas y las caricias eran pellizcos. Yo no quería hacerlo, pero no podía negarme. Las 3 éramos nuevas en esto. No me enteré sino meses después de que este era apenas el principio. Semanas después, la hermana mayor de Laura la empujó a visitar nuevamente a Samuel Joaquín. En esta ocasión, ambas irían a darle masaje en los pies. Al llegar, la hermana de Laura sabía exactamente qué hacer. Cuando entraron a la habitación, Samuel Joaquín les pidió que se quitaran la ropa y se quedaran en ropas íntimas para darle los masajes. De pronto, mientras realizaban su labor, Samuel le dijo a la hermana de Laura: «Préstamela para que me acaricie y así me sienta como un cachorrito». Ya en la cama, Laura fue obligada a manipularle los genitales. Él, mientras tanto, le hacía lo mismo. La jovencita no pudo evitarlo y tuvo que acceder a todos los deseos del varón de Dios. El pastor solo le comentó: «Es que así me descargo de todas las tensiones. Si no, pregúntale a tu hermana, ella ya sabe de esto». Otro día, Carmen Rodríguez invitó a la chica a dormir en la casa de Samuel Joaquín. Esta fue la última vez que participaría en este tipo de situaciones. Nuevamente la familia se enteró y, pese a la negativa de la chica, quien en ese momento había optado por alejarse de la iglesia, la obligaron a ir. La casa a la que fueron no era la casa grande, sino una anexa. Laura, como una pesadilla, recuerda que llegaron 3 chicas. Carmen le sugirió que durmieran un rato. Como a las 3 de la mañana, la mujer las levantó: «Píntense y arréglense un poco porque vamos a ver al varón de Dios. Que Dios se lo pague». Las muchachas obedecieron y en pocos minutos fueron conducidas hacia la casa ubicada en la calle de Jericó. Estaba totalmente oscuro. Cuando entramos en una de las recámaras, alguien nos ordenó que nos metiéramos en la cama en ropa interior y que luego acariciáramos y besáramos al pastor. Él llegó con una bata roja, se la quitó y se metió a la cama. Atrajo a una de las chicas a su cara y a las otras 2 las instruyó para que besaran el resto de su cuerpo y para que succionaran en sus genitales. Yo no veía a las otras 2, prefería hacer lo que ordenó. A mí me tocó la parte de abajo y tuve que soportar incluso probar su propio semen. Entonces, el pastor no penetró a ninguna. Al terminar, se paró de la cama y cínicamente nos dijo: «Que Dios se lo pague».
Esos acontecimientos me afectaron para siempre. Cuando me enteré que si me casaba no volvería a pisar la casa del varón, porque a él no le gustan, opté por casarme con él, que entonces era mi novio. Así es como Laura empezó a alejarse de la iglesia, sintiéndose culpable, y con la confusión que aquellos sucesos le habían provocado, optó por contarlo al marido, quien de inmediato advirtió la veracidad de los hechos, pues en alguna ocasión también había visto cosas muy extrañas. Cuando mi familia se enteró, todos me acusaron, dijeron que mentía y se alejaron de mí. Tengo 11 hermanos y ninguno de ellos quiere hablarme. El alejamiento de mi familia un día me llevó a buscar el suicidio. Por fortuna no morí, pero creo que me encuentro en un callejón sin salida. Un día, Laura se enteró que 5 personas habían puesto demandas en contra de Samuel Joaquín y se unió a este grupo, cuya lucha todavía está por empezar, dada la negativa de la Secretaría de Gobernación para investigar el caso. Vivo encerrada. Tengo miedo de que a mí o a mis hijos pueda pasarles algo. No sé qué hacer, pero sé que no puedo quedarme callada por más años, porque muchas chicas están ahora mismo en riesgo de sufrir lo que yo sufrí. Pues les puedo decir que desgraciadamente muchísimas más chicas sufrieron lo que Laura sufrió. Estos 3 apóstoles del Señor, estos 3 varones de Dios, Aarón Joaquín, Samuel Joaquín, Naasón Joaquín, son unos verdaderos demonios y chacales, que hoy le toca a Naasón pagar por lo menos en parte de todo lo que hicieron su abuelo y su padre. El poder de la iglesia sobre la mente de personas poco preparadas crea este tipo de situaciones. Esto lo vemos también con los testigos de Jehová, lo vemos también con la Iglesia Católica. Siempre el estar en un lugar, en un podio, arriba dirigiendo un culto, te vuelve un semidios que estos tipos aprovecharon para utilizar. Pero fíjense la habilidad de estos tipos, que al ver que el PRI, que eran sus socios de negocios, había caído, inmediatamente buscaron acomodarse con Morena. Apenas hace poco tuvieron Naasón Joaquín, pues tuvo un evento enorme allá en el Palacio de Bellas Artes, en donde muchos integrantes de Morena pues estaban ahí acompañándolos y empezando a tejer las relaciones por parte de Naasón, que bueno, como quiera era un elemento que pesaba sobre la voluntad de más de 3 millones de mexicanos. Mi pregunta es, ¿qué no existe gobernación? ¿Qué no existe Olga Sánchez Cordero para que haya hecho una investigación antes de empezarse a abrir? Estaban empezando a tejer a tejer relaciones, a pesar de saber que son unos chacales, que son unos enfermos degenerados. Esta pregunta se la dejamos a Andrés Manuel López Obrador. ¿Así van a ser las cosas en la Cuarta Transformación? Tuvo que venir el gobierno de los Estados Unidos a meter a la cárcel a Naasón Joaquín, porque aquí todo es paz y amor. Se los dejo de tarea y pues estén pendientes para la siguiente entrega de nuestras cápsulas, nuestros reportajes especiales. Muchas gracias, se despide de ustedes su amigo y servidor Raúl John Vázquez.